Alta Austria, no muy lejos de la frontera alemana, un 20 de abril de 1889, nace Adolf Hitler. Estudiante mediocre, tildado por sus profesores de la secundaria como vago y sin deseos de trabajar, Adolf se rebela contra su severo y maltratador padre, que le obliga a formarse como funcionario de aduanas, cosa que en absoluto le seduce. A los 16 años y tras la muerte de su progenitor, abandona, bajo la excusa de una prolongada enfermedad, definitivamente los estudios. Inmerso en una vida indolente y bajo su propio convencimiento de que su futuro se encuentra en la pintura, Hitler holgazanea durante 3 años, siendo mantenido por su madre. Al ser un ávido lector de historia alemana, se convierte en ferviente nacionalista pangermano, que aborrece a los Habsburgo y a la parásita diversidad étnica del Imperio Austrohúngaro, con su judaísmo, marxismo y falso pacifismo. En octubre de 1907 se presenta a la prueba de admisión de la Academia de Bellas Artes de Viena, donde no logró ser admitido por no poseer el talento necesario. Un año después lo vuelve a intentar. Los resultados obtenidos fueron aún peores que los del año anterior. Con el fallecimiento de su madre a causa de un agónico cáncer de mama, Adolf se tiene que mantener en Viena gracias a diversos y rebajados trabajos. Al año de su llegada a la capital austríaca, los problemas económicos han ido increciendo. Tiene que desalojar su apartamento y mudarse a un miserable hostal, teniendo que recurrir a comedores de indigentes para poder paliar el hambre. Su estancia en Viena sería fundamental para forjar su ideología política y racial. Hitler mismo reconocería que la ciudad le enseñó todo lo que tenía que saber en la vida. En sus propias palabras dijo: Viena era una perla ante mis ojos. En ese periodo de mi vida tomó forma dentro de mí una imagen universal y una filosofía que se convirtió en la base de todos mis actos. Además de lo que entonces creé, he tenido que aprender poco y he tenido que cambiar nada. En 1913, atraído por la prosperidad y la fortaleza que muestra el imperio alemán, huye de Viena trasladándose a Múnich. Con 24 años cumplidos y con la herencia de su padre bajo el brazo, intenta escapar del servicio militar, incorporación que lleva eludiendo 3 años, puesto que le repugna el hecho de tener que servir junto a eslavos y decadentes judíos. En poco más de 6 meses, las autoridades austríacas localizan a Hitler y le obligan a volver a Salzburgo. Al ser examinado, es declarado no apto para prestar el servicio militar. El 28 de junio de 1914 estalla la Gran Guerra. Una semana después de su inicio, Adolf se presenta como voluntario en el ejército alemán y es asignado a un regimiento bávaro. Hitler, emocionado, escribe: No estoy avergonzado de decir que, arrastrado por mi entusiasmo, me arrodillé y agradecí al cielo desde el fondo de mi corazón por haberme permitido vivir en este tiempo. Con la firma del Tratado de Versalles en junio de 1919, se da validez al armisticio firmado en noviembre de 1918, poniendo fin a las hostilidades en el campo de batalla. El cabo Hitler sacó 3 cosas claras de aquella guerra: una herida de bala en la pierna, una ceguera temporal a causa de un ataque con gas venenoso y un profundo odio hacia los socialdemócratas, los judíos y los marxistas, a los que acusó
de ser los responsables de la pérdida de la guerra, por no prestar el servicio militar y por robar a la nación, mientras la gran Alemania se empobrecía. Con el fin de la guerra, Hitler intenta mantenerse dentro del ejército que se encontraba en pleno período de desmovilización. A primeros de septiembre y con el cargo de espía, asiste a un mitin del Partido Obrero Alemán. Hitler queda fascinado con la ideología nacionalista de sus oradores y no tarda en unirse a ellos. El 1 de abril de 1920, el Partido Obrero Alemán cambió su nombre por el de Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Ese mismo día, Hitler abandonó el ejército. Un año después, era el líder del partido. Tomó como emblema la cruz gamada y por su admiración hacia Mussolini, heredó el saludo fascista de elevar el brazo. Organizó a escuadrones de veteranos de guerra, a los que llamó camisas pardas, para que fueran el brazo armado del partido. En noviembre de 1923 asesta un golpe de Estado, que es aplastado la misma noche de su alzamiento. En el juicio será sentenciado a 5 años de prisión. No cumplirá más que 9 meses de la sentencia. Allí escribe la obra Mi lucha, la cual será una exposición de la ideología nacional socialista. A través de sus 782 páginas, Hitler detalla los pasos que se deben dar para que el Estado alemán se convierta en el amo del mundo. Lo primero, la destrucción de Francia. Lo siguiente, la expansión en busca del espacio vital alemán, concluyendo que el Tercer Reich no debe buscar colonias en Asia o África, sino que tiene la obligación de expandirse hacia el este, hacia Rusia. No importa que otros pueblos habiten ya Europa oriental. El pueblo alemán tiene el derecho de desalojar a sus ocupantes. En política interior, dictamina que el gobierno debe ser una dictadura y que se debe establecer la superioridad de la raza aria sobre el resto. Hitler gana las elecciones y el 30 de enero de 1933 es nombrado canciller. Un año después, establece la dictadura en Alemania, autoproclamándose líder y canciller imperial, como sería reconocido a partir de entonces Führer. Con la llamada Noche de los Cuchillos Largos, inició el proceso de eliminación de los enemigos de Alemania y de las razas impuras. Aniquiló a los oponentes de su propio partido, a los colaboradores de dudosa fidelidad, e inició el exterminio de diversos grupos raciales, políticos, sociales y religiosos, reasignando las directrices de los campos de concentración para la aniquilación sistemática de comunistas, judíos, testigos de Jehová, gitanos, enfermos mentales y homosexuales. Las fábricas y factorías arrancaron con furia su maquinaria para comenzar el rearme del nuevo ejército. En el 38, Hitler presiona a Austria para que se unifique con Alemania. La ocupación del espacio vital había comenzado. No tarda en conseguir la anexión de Checoslovaquia y en poco más de un año, y tras la firma de un pacto de no agresión con Stalin, llega la invasión de Polonia. Francia y Gran Bretaña le declaran la guerra a Alemania. En 1940, las fuerzas alemanas marchan sobre Dinamarca y Noruega. Conquistan los Países Bajos, Luxemburgo y Bélgica. Francia se rinde el 22 de junio de 1940. Mussolini se une a la guerra al lado de Hitler. Un año después, y sin haber doblegado aún a Inglaterra, 3 millones de soldados alemanes atacan a la Unión Soviética, rompiendo el pacto de no agresión. En la Navidad de ese año,
con temperaturas por debajo de los -50 y con una resistencia feroz del ejército rojo, Alemania pierde en su intento de doblegar a Moscú. Hitler firma la declaración de guerra contra los Estados Unidos. De esta forma comete el peor error táctico de la historia. Se encuentra enfrentado a una coalición que incluye al mayor imperio del mundo, el británico, al más industrializado y financiero, Estados Unidos, y al ejército más numeroso, el soviético. Primero perdió el canal de Suez y Oriente Medio, después Francia e Italia, y por último, tras la titánica batalla de Stalingrado, la derrota se cernió sobre su cabeza. El 3 de febrero de 1945, con el ejército rojo acampado a las puertas de Berlín y tras un devastador bombardeo aéreo estadounidense, el Führer se vio obligado a vivir permanentemente bajo tierra, en un búnker subterráneo de 2 plantas que se había hecho construir bajo la Cancillería. La mañana del 28 de abril de 1945, Adolf Hitler se enfrenta, junto a sus más allegados, a sus últimas 48 horas de vida. El Reich está siendo desmantelado, Blondie. Al final, no he podido retirarle al mundo la opresiva venda que se cierne con la mayor de las tensiones alrededor de sus ojos, cegándolo ante la realidad que lo oprime y subyuga, de la decadencia de nuestra vida. Me levanto hoy y me siento una anciana que no ha conseguido nada en su vida. He trabajado por encima de mis propias fuerzas. He renunciado a todo en nombre de mi amada Alemania. ¿Y para qué ha servido mi sacrificio? Para que al final esos traidores que no saben más que apuñalar por la espalda terminen convenciendo a sus deudos que el malo soy yo. Se llaman hombres de Dios, de paz, de fe. Si solo sirven a la riqueza, nuestro Señor Jesucristo ya nos desenmascaró una vez cuando destruyó los puestos de los cambistas por los falsos negocios que habían montado en la casa de su padre. ¿Y qué les gritó entonces? Habéis mancillado la casa de mi padre. Quitad esto de aquí y liberad a los animales, pues habéis convertido el templo más sagrado de entre lo sagrado en un burdo mercado. ¿Cómo los plebeyos pueden ser tan ciegos? ¿Cómo no ven que están siendo manipulados por esos arrasafortunas que los dirigen desde sus tronos de oro, cual si de títeres se tratara?
lado del Atlántico hay grandes hombres que son visionarios. Henry Ford, en su libro El judío internacional, el primer problema del mundo, ya supo diseccionar a esta especie. Sí, especie, porque aunque ellos se llamen etnia, religión o como quieran nominarse, no son más que una raza en sí, un virus que se infiltra en las comunidades de bien y las acaba oprimiendo, subyugando con los altos intereses de sus préstamos y su falsa y mezquina humanidad. Han pasado ya más de 30 años desde que hice mi pequeña aportación como voluntario en la Gran Guerra. Ni un solo día de esas 3 décadas he actuado de forma egoísta o por interés personal. Siempre lo he hecho por amor y lealtad a mi pueblo. He centrado en estos pensamientos los que me llevaron a emplear en mi vida mi esfuerzo en el trabajo y mi propia salud, y me otorgaron las fuerzas necesarias para enfrentarme a las decisiones más difíciles y mortales a las que me tuve que enfrentar. No es cierto que yo o alguien más en Alemania quisiera esta guerra. Fue instigada, sin ninguna duda, por esos hombres de Estado que han sido, siguen siendo judíos, o que trabajan por o para los intereses de los judíos. Yo hice durante todos estos años varias propuestas para el control y la limitación de armamento, las cuales se desoyeron. Espero que no queden olvidadas por la posteridad, con el fin de que con ello culpabilizarme a mí del inicio de esta guerra. Tampoco es cierto, Blondie, y menos después del fatal desenlace de la Primera Guerra, que quisiera una segunda en contra de Inglaterra, o peor aún, en contra de los Estados Unidos. Solo me queda la esperanza de que los siglos pasarán y que de las ruinas de nuestros monumentos resurgirá el odio contra aquellos verdaderamente responsables, el judaísmo internacional y sus secuaces fieles y serviles. Tres días antes de la conquista de Polonia, recordarás, Blondie, que yo mismo le hice una propuesta al embajador británico en Berlín para solucionar el problema germano-polaco, el cual fue desestimado. ¿Y por qué fue desestimado? Pues yo te lo diré. Fue rechazado por ese círculo de políticos británicos que querían la guerra, la deseaban más bien, en parte por la oportunidad de negocio que se les abría, y en parte por la publicidad gratuita y miserable que obtenía con ella esa saciada masa de judaísmo internacional. Es en manos de estos mercaderes donde las naciones son consideradas como meros bonos que pueden ser comprados y vendidos, meros intereses financieros en las desproporcionadas manos de estos conspiradores internacionales. Sí, es
Espero que estos judíos, verdaderos criminales en este conflicto asesino, sean capturados y duramente castigados por ello, no solo por los cientos de miles de niños arios que han muerto de hambre en Europa, sino también por los muchos hombres jóvenes que han muerto a manos de armas de su manufactura, o los cientos de miles de mujeres bombardeadas, violadas, incineradas hasta fenecer. Sí, espero que esos traidores que no han expiado culpa por parte humana suban pronto al patíbulo de la justicia. He pasado la mitad de los 12 años que he gobernado, inmerso en una guerra que, a despecho de todos los obstáculos que se han ido interponiendo ante mí, será recordada como la más gloriosa demostración de coraje y propósito de vida de una nación, de la nación alemana. Eva me preguntó hace unos días cuál era el motivo por el que permanecía aquí. Ella debe entender que he de permanecer aquí, en esta ciudad, esta que ha sido, es y será la capital del rey. Solo porque las tropas que quedan en ella para defenderla son ya muy exiguas, incapaces de poder ejercer cualquier tipo de oposición en contra del enemigo. ¡Nein! No puedo huir. Aunque la resistencia de mis llamados hombres se ha visto debilitada por los infectados zarpazos de todos aquellos que nos engañaron con su falta de iniciativa. Ella debe entender que he de permanecer aquí, en mi amado Berlín. Mi destino a la de otros muchos soldados alemanes que han decidido hacer lo propio conmigo. Soy yo quien libremente decido continuar aquí, en esta mi particular Roma, donde encontraré la muerte cuando yo estime que mi posición de Führer o la sustentación de la Cancillería ya no puedan ser mantenidas. Bajo las ruinas de esta magnánima ciudad, gran representación de la grandeza del Tercer Reich, descansarán los restos de mis cenizas, pues
pues no puedo consentir que caigan en manos del enemigo, que a bien seguro tiene un espectáculo dantesco para conmigo, igual que hicieron con los cuerpos desnudos, mutilados y vejados de Mussolini, su amante Claret. Todo esto, ¿por qué? Para la ridiculización de mi imperio germano y el regocijo de esa saciada masa de judíos traidores. Moriré con el corazón feliz, consciente de los incalculables logros que han conseguido nuestros soldados en el frente, nuestras mujeres en sus hogares, nuestros obreros en sus puestos de trabajo. Triunfos únicos en la historia, victorias que se reflejarán en los corazones de nuestras juventudes, que llevarán con orgullo mi nombre. Es a todos ellos que desde lo más hondo de mi corazón les expreso mi gratitud infinita. Es mi deseo que unan su destino al mío y que bajo ningún concepto abandonen nunca esta lucha, que es la de todos los alemanes. Que continuemos con los dientes apretados, defendiendo de nuestros inferiores enemigos a nuestra madre patria, sin importar ni el dónde, ni el cuándo, ni el por qué, solo siendo fieles al credo que confeccioné y así lo estandarte y baluarte durante la totalidad de mi mandato. Este último sacrificio que pido a mis soldados, debido a mi comunión con ellos en la muerte. Muchos los hombres y mujeres que en el pasado decidieron unir su destino al mío. Por eso me resulta tan difícil el tener que ordenarles que tomen parte en esta última batalla. Es de vital importancia que resurja en el espíritu de nuestros soldados el nacionalsocialismo, pues yo mismo, creador y fundador de este movimiento, prefiero la muerte a la abdicación, peor aún, a la capitulación. Es de vital importancia que quede la semilla plantada en los corazones de los supervivientes para que en un futuro resurja nuestra fe termine y crezca en un nuevo orden, un continente de regiones arias puras. Londres ha sido una terra fiel y servicial. Lamentablemente llegó tu hora.
Descansa, mi hija mía. He de redactar mi testamento. Señorita Gertrude, ¿está usted preparada? Sí, Juanito. Comencemos, pues. He actuado únicamente por amor y lealtad a mi pueblo en todos los actos y vida. De ello obtuve la fuerza necesaria para tomar las decisiones más difíciles a las que me tuve que enfrentar. A ello empleé mi vida. Antes de concluir mi carrera en la tierra, he decidido tomar en matrimonio a la mujer a la que amo y que por su propia voluntad compartirá su destino conmigo en la muerte como mi esposa. Es nuestro deseo, a su vez, que seamos incinerados inmediatamente tras la muerte y que sean los jardines de la Cancillería. Ahora pasaré a dictarle mi testamento político. Antes de mi muerte, expulso del partido a Hermann Göring y a Heinrich Himmler por sus deslealtades hacia mi persona y hacia el país por el que deberían haber entregado su vida. Y con el propósito de darle al pueblo alemán un gobierno compuesto por hombres honorables, designo a los siguientes miembros como los líderes del partido. Canciller del Reich, doctor Joseph Goebbels. Ministro del partido, Albert Mottler.
señora de Hitler. Soy la señora de Hitler. Soy la señora de Hitler. Herr Mariscal. General. Señora de Goebbels. Sé que no me respetan todavía. Lo he visto en sus ojos. Todo tu círculo más íntimo me mira con cierto desprecio. Si no se atreven a decir lo que piensan de mí, es más por lo que te admiran a ti, amado mío, que por pura educación. Ayer me hiciste la mujer más feliz del mundo. Después de tantos años a tu lado, de tantos sacrificios realizados por ambos, ayer, 9 de abril de 1945, pudimos por fin consumar lo que desde hacía tanto tiempo deseábamos los dos. Tú siempre tan paciente conmigo. Creía que te enfadarías cuando estuve a punto de firmar con mi apellido de soltera en el acta matrimonial. Menos mal que tú te diste cuenta y me propinaste un leve toquecito en el hombro para que rectificara. Tuve que tachar la B de Bravo para luego poder estampar la que sería desde aquel momento y para siempre mi nueva identidad. ¡Eva Hitler! Y aunque sé que no me respetan, porque incluso los he visto reírse por lo bajo cuando les he pedido que a partir de ahora me llamen señora de Hitler. Pero también es cierto que todos los asistentes a la ceremonia estaban increíblemente elegantes y solemnes, enfundados en sus negros uniformes de la SS, diseñados por Hugo Boss. Qué lejos queda aquel día en el estudio de Hoffman. ¿Me acuerdo? Yo tenía 17 años y no era más que la chica de los mandados en un estudio fotográfico. Solo que Henry, mi jefe, no era un profesional más, sino el fotógrafo oficial del partido nazi, de tu partido. Tú entraste, yo estaba subida a una escalera. Más tarde reconociste que en aquel momento te quedaste prendado de mis piernas. Pero fuiste un poco pícaro, ¿verdad? Quisiste burlarte de la joven dependienta y hiciste que te presentaran como Herr Wolf, señor Lobo, a sabiendas de que yo no te reconocería. Pero no fue mi único error de aquel día. Cándida fui. Salí a buscar algo que sirviera de improvisado refrigerio para ti y para Herr Hoffman. Y no se me ocurrió otra cosa que adquirir unas cervezas y un jugoso pastel de carne bávara. Pero si llegué a desearte buen apetito por el amor de Dios. ¡Qué tonta! Me sentí cuando descubrí que eras abstemio y vegetariano. Heinrich estuvo riéndose de mí toda la semana por aquello. Cuando te fuiste, me dijo que si no me fijaba en las fotos que tomábamos en el estudio,
cómo no me había dado cuenta de que eras Adolf Hitler, el líder del Partido Nacionalsocialista. Sentí tanta vergüenza por no haber sabido quién eras. Y habías escrito tu profético libro. Estabas a punto de ganar las elecciones y yo, cría ingenua, y lo único que pensé en aquel momento es que eras un señor reposado, que te habías comportado muy educadamente conmigo, que como tal te ofreciste a llevarme a casa en tu Mercedes. Invitación que yo naturalmente eludí de forma muy cortés. Henry nunca creyó que te enamorases verdaderamente de mí. Y oí decir malintencionadamente a sus conocidos que jamás, ni en tu voz, ni en tu mirada, ni en gesto alguno tuyo, advirtió un comportamiento que le sugiriese que tenías un profundo interés hacia mí. Que yo no era más que una cosita atractiva en quien, y a pesar de su perspectiva intrascendente y su cerebro como una pluma, habías encontrado la relajación y el reposo que buscabas. Pero se equivocaba. Yo sé bien que me amas. Yo era y sigo siendo un ejemplar impecable de tu deseada raza aria. Soy rubia, tengo los ojos claros, mi aspecto es saludable y atlético, con una sonrisa agradable y siempre lista. Sé que hay cosas que no te gustan de mí, lo sé muy bien. Como mi oposición con el compromiso del ideal nazi que exiges a las mujeres alemanas de tener hijos. Pero si tú mismo has esperado a los 56 años para casarte conmigo, tengo que recordarte que hace apenas un año me dijiste que me buscara otro porque ya no eras capaz de cumplir como un hombre en la cama. O el hecho de que me guste ir maquillada y vestida a la moda, que aunque sé que no te gusta, recuerdo perfectamente que por deferencia a mí no cerraste la industria del cosmético alemán al principio de la guerra. O lo que detestas, que me gusta bañarme desnuda en el lago, que si lo miras bien, es una bonita forma de honrar los principios del nazismo sobre el culto al cuerpo. Respecto a los viajes, las fiestas, el jazz, que tanto detestas que a mí me agraden, en parte fuiste tú el responsable de mi agrado por todo ello. ¿Quién te sumergió en este mundo de glamour sino tú? Vale, fumo y me gusta el champán, y tú no tienes ninguno de esos repulsivos vicios. Pero has de reconocer que son costumbres sociales ligadas a esta magnánima vida que me has acostumbrado a llevar. Vida que a veces me obligaste a llevar en la más terrible soledad. Soledad y silencio. Silencio sobre tu sobrina. Sí, esa a la que una vez dijiste que era la única mujer a la que habías amado de verdad. Gail Robards. Cuando oí hablar de ella por primera vez, entendí por qué un hombre de 40 años se podía haber fijado en una chica de 17 como yo. Yo sentí celos. Unos celos tan intensos como zarpas en el alma. Llevabas 5 años viviendo en Múnich con ella, cuando viniste aquel día al estudio. Por el amor de Dios,
si ella apenas tenía 16 años cuando empezó esa tormentosa relación contigo, mi amor. Me imagino que debió de enterarse de los sentimientos que profesabas hacia mí. ¿Qué otro motivo, si no, justificaría que se pegara un tiro después de discutir contigo? Seguro, mi amor, que le hablaste de mí. Y eso, unido al verte marchar de un portazo, debió de hacerla enloquecer, llevándola a coger su propia pistola y suicidarse. No me gustó cuando Hermann Göring dijo que con la muerte de Göring habías perdido la última gota de humanidad que te quedaba. ¿Que sabes una cosa, Mónica? En el fondo de mi corazón la entiendo a ella. Su reacción al saber que podía perderte. Porque yo misma en el pasado estuve a punto de quitarme la vida 2 veces por ti. Tus ausencias, cada vez más continuas. Por tus dolorosos silencios que a veces llegaban a ser hasta de 3 meses. La primera vez fue por culpa de Joseph y la endemoniada de su esposo. Cuando entre ambos fueron artífices de esa propaganda que decían que era para sostener con firmeza el Tercer Reich. Y publicaron que tú tenías un solo amor, una sola novia, una sola esposa, Alemania. Y a mí me tocó aceptar ese papel secundario con resignación, pero sin alegría, con tanta tristeza que me disparé con el arma de mi padre en el corazón, en este corazón que estaba roto por no tenerte a mi lado. Pero aquello te hizo despertar, ¿sí? Y darte cuenta que tú tampoco podías vivir sin mí. Así que regresaste a Múnich y compartimos departamento y me presentaste de forma oficial a tu círculo. Hasta que el Congreso nace en Múnich. Yo viajaba siempre camuflada entre el equipo de fotógrafos de Herr Hoffmann, pero todos los asistentes sabían que era tu amante, incluida esa medio hermana tuya, que amargada y afligida, y viéndome a mí como la única responsable del suicidio de la trastornada de su hija, se desquitó repudiándome y obligándote a despedirme de mi puesto. Así que aquel día me mandaste al nido del águila y me dejaste allí en aquella jaula de oro, encerrada durante 3 meses, 3 largos meses sin tener una sola noticia tuya. Recuerdo que por aquel entonces me desquité, escribiendo en mi diario aquello que sentía mi corazón. Siento tanta soledad, tanto hastío. La desesperanza asola mi existencia. El tiempo ahí fuera es delicioso y yo, la amante del hombre más grande de Alemania y del mundo, tengo que quedarme sentada en casa, mirando por la ventana. Dios mío, si al menos él me respondiera, ni una sola palabra en 3 meses de ausencia. No hay esperanza. Si alguien viniera a ayudarme, ¿qué se encontraría?
De nada me vale que en este tiempo el entorno de mi amado me vea como intocable, si no es a él al que puedo ver o tocar. Ahora mismo solo quiero una cosa. Me gustaría estar gravemente enferma y no saber nada de él, al menos durante una semana. ¿Por qué no me pasa algo? ¿Por qué tengo que pasar por todo esto? Si nunca me hubiera fijado en él. Soy muy desdichada. Saldré y compraré más polvos para el sueño y entraré en un estado como de medio estupor y luego no pensaré más en ello. Unos días después viniste a verme, pero enseguida tuviste que marcharte otra vez. Al día siguiente escribí: se ha ido a Berlín otra vez. Si simplemente no me volviera loca cuando él me ve tan poco, después de todo es obvio que no está realmente interesado en mí cuando tiene muchas cosas que hacer en política. Le mandaré hoy mismo una carta crucial. Me pregunto, ¿le dará alguna importancia a mi misiva? Ya veremos. Si no obtengo una respuesta antes de mañana, tomaré 25 píldoras y gentilmente caeré dormida en el otro mundo. Soy consciente de que me ha dicho frecuentemente que está locamente enamorado de mí. ¿Pero qué significa eso si no he tenido una buena palabra suya en 3 meses? Lo hice. Me las tomé. Pero tu médico me rescató a tiempo. Aunque tú te sentiste culpable y enseguida enviaste a buscarme a mí y a mi hermana para que regresáramos a Múnich a vivir cerca de ti. A partir de ese momento te acompañaba a todas partes. Al Nido del Águila, aquí a la Cancillería de Berlín. Más allegados ya me aceptaban, pero no todos entendían que estuvieras con una mujer como yo. Recuerdo que una vez un joven y fiel asistente de la SS me preguntó por nuestra relación y tú le dijiste: esa mujer llegó a mí en un momento en el que todos me dejaban. No puedes creer lo que aquello significó para mí. El futuro soñado es un rey infante y yo retirado heroico en un lugar tranquilo. Y aunque la señorita Braun es demasiado joven para un hombre de mi posición, es mi chica. Y será con ella con quien me casaré. Y viviremos en una casa con el servicio justo y perdida en el día. Y aún habrá que en el futuro no entenderá nuestro amor. No entenderá mi decisión de estar aquí en estos días de perdición. Mi propia hermana se tomó ayer la licencia de llamarte monstruo en mi presencia. Y no fue por los guetos de Varsovia, ni por los campos de concentración, ni por la propia guerra en sí. Fue porque mandaste ametrallar al traidor de su esposo por la espalda. Tuve que recordarle que de no haber estado bajo tu protección y cobijo, ¿de qué otra forma la hija de un modesto maestro de escuela y una sencilla modista hubiera podido codearse con las altas instancias del poder alemán? Tuve que recordarle que fuiste tú quien propició su matrimonio con ella, porque de no haber sido así, seguiría siendo una solterona, amargada y mantenida. Tuve que recordarle también que el padre de aquello que crece en su vientre no es más que un renegado, un desagradecido, que junto a Heinrich intentó pactar con los aliados enemigos. Ayer me hiciste la mujer más
feliz del mundo. En el futuro se nos juzgará a ambos, mi amor. Y por tu grandeza, tu visionaria hazaña inconclusa. A mí, buscando la forma de entender, fuerte determinación e inamovible intrepidez, permanecer a tu lado hasta el final, con todas y cada una de sus consecuencias, aunque esas consecuencias sean morir a tu lado. Porque aunque es bien fácil de entender, nadie lo entenderá. Porque no podrán concebir este mundo. No merece la pena si tú no estás en él. No hay nada por lo que merezca la pena luchar o vivir. Sí, esposo. Lamentablemente ha llegado la hora. Lo sé. Lo sé, esposo mío. Joseph, Sí. ha llegado la hora. Es mi voluntad que nuestros cuerpos, tanto el de mi amada esposa como el mío, sean incinerados y que descansen en el jardín de la Cancillería. Pues es donde he estado la mayor parte de mi vida, trabajando para darle a Alemania el lugar que le corresponde por derecho propio. Joseph, amigo mío, haz los honores. Ácido prúsico. Será rápido, pero lamento decir que no será indoloro. ¡Dios! Joseph, por el amor de Dios, no permitas que muera de esta manera. No lo haré, mi Führer.
primera pregunta que me hice, después de escucharte hablar en aquel congreso nazi del 25, fue: ¿quién es este hombre? Este, que parece mitad plebeyo, mitad Dios. ¿Es acaso el Cristo verdadero? No es más que su San Juan. Y luego, cuando llegué a casa, afirmé al escribir en mi diario: este hombre al que acabo de conocer hoy con el nombre de Adolf Hitler lo tiene todo para ser rey. Es, sin lugar a dudas, el tribuno de la plebe. Es de una forma nata el dictador que necesita Alemania. Esa fue la opinión que tuve de ti, Mencía. Desde entonces ya solo pude soñar con una cosa: con ser un profeta. Aún por el dolor de haber tenido que ser testigo ayer de la incineración de tu cuerpo sin vida, estaba hojeando viejos papeles de la época que se remonta a los inicios de nuestra lucha política. Su lectura ha despertado en mí un cúmulo de sensaciones y recuerdos tan veraces que era como si me mandaras un saludo desde la lejanía de aquellos tiempos tan felices. Tiempos que ya no volverán. A tu lado pude construir una voz única y potente, mostrándome inflexible con todos aquellos que se atrevieron siquiera a disentir de tus pensamientos. Máxima. La vocación que imprimimos en el pueblo era la unanimidad. Demostración de aquello fue la bien lograda noche de los cuchillos largos. No tuve oportunidad de participar de una forma directa y loable en los actos de aquella noche, pero sí fui el responsable de transmitir adecuadamente la información precisa al entendimiento de los hechos sobrevenidos. De no haber sido así, seguro que nos habrían calumniado, acusándonos de provocar una matanza entre nuestras propias filas como acto de defensa frente a todos aquellos que podían usurparnos el poder que tanto te había costado a ti personalmente alcanzar. ¿Acaso no era cierto que los camisas pardas de las SA, encabezados por su valedor Rom y sus secuaces Traser, ambos de tendencias sexuales vergonzosamente anormales, se estaban convirtiendo en unos opositores, posibles adversarios de tu magna idea? No me arrepiento en absoluto de haber sido entonces tu fiel escudero y de que aquella noche más de 200 traidores fueran pasados a cuchillo. Es más, el pueblo alemán recibió una justificación loable de aquella gloriosa gesta que llevaste a cabo en 1934. Pues fuiste el salvador de la patria y mantuviste alejados a los ciudadanos de aquella banda de criminales que se había convertido a nuestras espaldas las SA.
todos aquellos que se llamaban fieles a ti. Están ahora esos traidores que vivieron con el rabo entre las patas cuando vieron la más mínima fisura del rey. Incluso Goering, a quien nombraste tu sucesor, acabó dándole la espalda a Alemania y a ti. Y cuando tú no estabas presente, me llamaba enano diabólico. Usaba mi ministerio de propaganda de divulgar tratados de cinismo político. ¿De qué otra forma se puede transmitir la pureza de una idea si no es basándonos en la sencillez? ¿Cómo unir a las masas en una sola idea si no es convenciéndolas de un enemigo único? Tienen la obligación en muchas ocasiones de cargar sobre los rivales nuestros propios defectos, de exagerar las acciones que hacíamos o recibíamos, de recurrir a la constante y metódica repetición de las mismas consignas para hacerlas populares. De deformar la realidad a fin de que encajara en nuestra propia certeza. Una mentira que se repite 1000 veces acaba siendo una verdad. A fin de cuentas, lo importante es convencer a la mayor cantidad de adeptos posible. Y acallar a quienes piensan diferente. Sacrificios. A todos nos tocó hacer sacrificios. Sobre todo al principio. El mundo venidero me tildará de antisemita. Mi odio hacia esa raza vil es de sobra conocido. Pero en 1936, cuando Alemania celebró sus Juegos Olímpicos, mi trabajo de propaganda camufló a la perfección nuestra política de carácter racista y de ideales militares basados en la expansión territorial. Para ello dispuse de una forma expresa a la prensa que el carácter racial pasara completamente inadvertido en la información y que del aspecto urbano desaparecieran todos los carteles que citaban "Los judíos no son bienvenidos", o que exponían "Acceso para judíos a propio riesgo". Explotamos aquellas Olimpiadas que, aunque fueron aprobadas con sede en Berlín 2 años antes de nuestro encumbramiento en el poder, nos sirvieron para deslumbrar a miles de espectadores y periodistas de todo el mundo, ofreciendo una imagen de una nueva Alemania pacífica y tolerante. Llegamos incluso a ser los primeros en retransmitirla por un sistema de televisión y de radiarla a numerosos países. Sin duda alguna, haber dejado a un lado nuestra política antisemita y los planes de expansión territorial durante aquel verano nos sirvieron para acelerarlo todo cuando terminaron aquellos dichosos juegos que estaban plagados de negros, judíos y posiblemente asquerosos maricones. Las sombras otorgan una magnífica cobertura para los malignos movimientos. Me pediste una excusa mediática que nos permitiera acabar de una forma fidedigna
con los grandes enemigos de Alemania, los judíos. La mañana del 7 de noviembre de 1938, a un diplomático alemán que no comulgaba de una forma demasiado leal con las consignas del Tercer Reich y que además era demasiado conocido en los ambientes gays parisinos, le descerrajaron 3 tiros cuando se encontraba en su despacho de la embajada, lo que le causó la muerte 2 días después. Supuestamente, el asesino fue un joven judío de 17 años que acusaba al embajador de sodomía. Pero aquel atentado provocó que mi Ministerio de Propaganda tuviera la excusa perfecta para que el partido tuviera carta blanca y poder atacar así a los hebreos. 9 de noviembre, azucé a los restos de las SA y a las SS de Hitler a fin de provocar un espontáneo altercado contra los israelitas de Berlín. 2 días después, finalizó el pogromo que recibió el nombre de la noche de los cristales rotos. Apenas unas horas después, pude exigir en nombre del Führer, del partido y de Alemania mismo la eliminación de los judíos de todos los actos culturales. A partir de entonces ya no podrían asistir al teatro, ni a conciertos, ni a varieté, ni al cine, ni tan siquiera al circo. Y eso que a pesar de todos mis esfuerzos, muchos lograron escapar a las deportaciones hacia los campos de concentración y los guetos de Varsovia. Cuando ya tú, mi amado Führer, habías aprobado la solución final. Todo eso, ¿a cambio de qué? De dejar escapar a la familia de aquel pobre desgraciado que le metió 3 tiros a nuestro embajador en Francia. De garantizar su seguridad en el interior del presidio el que acabó dando con sus huesos. Una minucia de coste comparada con los beneficios obtenidos. Mi amigo. Incluso cuando la lógica te fue adversa, fuiste fiel a tu idea. Juntos aprendimos que la política ya no es el arte de lo posible. Según las leyes de la mecánica, lo que queríamos era inalcanzable e irrealizable. Lo sabíamos. Y aún así seguimos actuando, incluso después de haber llegado a esta dolorosa conclusión. ¿Por qué lo hicimos? Porque creímos en el milagro, en lo imposible, en lo irrealizable. Para nosotros, la política era y seguirá siendo el milagro de lo imposible.
Es el momento de agradecer a las masas que acudieron al reclutamiento voluntario cuando lancé el discurso de la guerra total. A esas mujeres, ancianos, jóvenes, incluso niños, que vieron la necesidad de entregar sus vidas en pos de Alemania. A cada comercio y fábrica puso a disposición de la guerra cuanto recurso material, económico y humano tenía. Esas mermadas tropas que hoy defienden Berlín, esas que se alistaron en el último momento, porque atendieron que la movilización era la mejor ayuda con la que podían corresponder al mermado ejército. Aquellos que se exigieron a sí mismos el formidable sacrificio de hallar la muerte en pos del nacionalsocialismo, supieron entender que si no había una victoria, lo único que cabía era el completo hundimiento. A todos ellos, gracias. Joseph, los niños están ya acostados en sus camas y con el camisón puesto. ¿Vas a venir a despedirte o prefieres hacerlo por aquí? Marta, mi amada, hacemos lo correcto, ¿verdad? En la Alemania que viene no hay lugar para nuestros hijos. Es mejor que mis hijos mueran que vivan la vergüenza y el oprobio. Tienes razón. En cuanto a lo de ir, creo que será mejor hacerlo desde aquí, si no te importa. Pueden oírme. Espera un momento. Atender, niños. Es papá que quiere desear las buenas noches. Ya, yo sé. Todos te escuchan y atienden. Helga, tienes 13 años y junto a tu hermana Hilde de 11, sois las mayores. Es importante que comprendáis que a partir de ahora tendréis la responsabilidad de cuidar de vuestros hermanos menores. Helmut, a tus 10 años, siendo el único hombre de la casa, deberás ayudar a tus hermanas mayores, las más pequeñas, puesto que Holde de 8, Heda de 7, la párvula Heide de 5, necesitarán de vuestro apoyo para no perderse en ese valle sombrío de muerte que os tocará atravesar. Pues vosotros seréis el callado y la vara que les infundirá el valor necesario. Yo sé, siento interrumpirte, pero el dentista ya está aquí. Marta, siento que no queden médicos a mano en el búnker, pero los que había o han muerto bajo las bombas soviéticas o están ahí fuera atendiendo a los miles de soldados moribundos de nuestro ejército. Lo entiendo, yo sé. No pasa nada. Gertrude, proceda con lo acordado, por favor. Hijo, al lado de una razón, que este gran doctor nos va a pintar la vida. No lloré, pues en este niño de nada, habla de vitaminas que le dan a los soldados en el frente. Así que pondré muy fuerte por el mundo. Y por eso, el día de mañana, podréis luchar por la gloria de nuestra madre hermana, igual que lo hacen ahora papá y el tío Álvaro. ¿Sabéis que vuestros nombres empiezan todos con H en honor a él? Al Führer. Gracias, doctor. Joseph, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. El doctor se acaba de marchar. Dice que la morfina no tardará mucho en hacerles efecto. Joseph, ha sido una gran idea la de convencerlos de que las inyecciones se trataban de vitaminas para evitar que entraran en pánico. Bueno,
fin y al cabo no es más que lo que he venido haciendo estos últimos años. Convencer a todos que hicieran lo que debían de hacer. Yo sé, debo dejarte. Ya se han dormido los 6. Así, abrir la boca. Así. Masticar. Yo te ayudo. Lo sé, lo sé. Ya no lo tenemos ahora. No pasa nada. Será muy rápido, mis angelitos. Yo sé. ¿Me oyes, yo sé? Sí, te escucho. Ya está hecho. No han surgido. Están como dormidos. Me alegro, Magda. Me alivia saber que nuestros hijos no han sufrido este último trance que es la muerte. ¿Quieres que vaya yo para allá? No. Yo iré. Quiero que nadie acarree con nosotros hasta allá. La Segunda Guerra Mundial dejó unas cifras que jamás deberíamos obviar ni olvidar. En 2193 días que duró la contienda, murieron 72.604.600 personas. La invasión nazi a Polonia provocó 82.643 víctimas, 66.300 soldados polacos y 16.343 alemanes. La guerra sumergió a 23 países en ella. Los campos de concentración que construyeron los nazis fueron 58, 1.150 guetos judíos, 30.000 factorías de trabajos forzados, 500 burdeles de prostitución obligatoria, 980 centros de eutanasia para personas dementes, mayores dependientes, homosexuales y forzadas a practicar el aborto. 20 millones de personas perdieron la vida mientras estuvieron internadas en esos centros. Entre ellos, 9 millones de soldados soviéticos, 6.100.000 judíos, 2.500.000 gitanos, 1.200.000 homosexuales, 800.000 discapacitados y 400.000 soldados aliados. Tras el ataque aéreo a Pearl Harbor, el 7 de diciembre de 1941, por parte de la aviación japonesa, hubo 2.386 fallecidos. El día 6 de junio del 44 pasará a la historia como el día D, y en esa batalla de Normandía fallecieron 39.000 soldados, la mayoría
norteamericanos. La batalla más sangrienta de la historia de la humanidad fue la de Stalingrado, con un número superior a los 2 millones de bajas. A lo largo de la Segunda Guerra Mundial, la URSS dejó en los diferentes campos de batalla a 34 millones de soldados muertos. Solo en el asalto e invasión de Berlín fallecieron 181.116 soldados de las diferentes nacionalidades que allí se enfrentaban. 500.000 civiles se estima que fueron los muertos dejados en Hiroshima y Nagasaki tras los bombardeos atómicos llevados a cabo por los norteamericanos. El 2 de septiembre de 1945 finalizó una de las peores catástrofes de la historia. Ojalá nunca más se tenga que volver a repetir.